En el interior de un restaurante cálido y bullicioso, una joven negra se levantó para proteger a un Hells Angel solitario frente a dos agentes de policía. Sus acciones provocaron que todo el pueblo se volviera contra ella, pero lo que sucedió a continuación los dejaría a todos en lágrimas. Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntanos desde dónde la estás viendo. Nos encantaría conocer tu opinión. Las manos de Naomi Carter estaban rojas y ásperas mientras fregaba la desgastada encimera del Carter's Diner por tercera vez esa mañana. El rush del desayuno, si es que se podía llamar así a 4 granjeros cansados y un par de camioneros, había terminado y el viejo local había vuelto a quedar en silencio, salvo por el chirrido perezoso del ventilador del techo, que luchaba contra el espeso aire de verano. Naomi miró la vieja caja registradora contando mentalmente los pocos billetes que había dentro. Su estómago se contraía más con cada clic. No era suficiente, ni para la factura de la luz atrasada que llevaba en el bolso, la que tenía un sello rojo en tinta que parecía enfadada, ni para los interminables gastos de la medicación de su padre. Solo unos meses más, susurró en voz baja, apartándose un rizo rebelde de la oreja y repitiendo la misma promesa vacía a la que se aferraba desde el día en empacó su vida en una caja y se marchó de Atlanta para ir a la lenta decadencia de 1900 en Willow Creek. Fuera de la calle principal, todo estaba desierto, con ese tipo de quietud que hablaba de empleos perdidos y esperanzas guardadas en cajas. Naomi podía sentir el peso de cada escaparate cerrado como una piedra en el pecho. Primero cerró la fábrica, luego la ferretería y ahora el restaurante Carter's. El legado de su familia se desangraba poco a poco mientras ella luchaba por mantenerlo con vida. La campana de la puerta tintineó con ese sonido familiar que a su padre le había encantado antes de que el derrame cerebral le quitara la voz y la mitad de su cuerpo. Naomi se giró con el trapo aún en la mano y la visión la paralizó en seco. Un hombre llenaba la puerta, alto y corpulento, envuelto en un cuero, negro polvoriento que había visto días mejores. Su barba era espesa, gris y rebelde, y el tatuaje que serpenteaba por sus brazos contaba historias Naomi ni siquiera podía imaginar, pero fue el parche de su chaqueta lo que tensó la atmósfera. El sombrío esqueleto de la muerte empuñando una guadaña, el símbolo inconfundible de los Hells Angels. Los pocos clientes que quedaban se quedaron rígidos. La señora Worthington, sentada cerca de la ventana con su crucigrama, se aferró a sus perlas con un pequeño grito ahogado. Joe Larkin, un granjero que Naomi conocía desde la infancia, se movió inquieto y dejó la taza de café con un ruido seco. Incluso la radio crepitó con estática durante un segundo, como si el restaurante entero contuviera la respiración. El motero se dirigió hacia la barra, con las botas golpeando el suelo de linóleo, con un sonido lento y pesado como tambores de guerra. Cogió el taburete más alejado de todos, encogiendo ligeramente sus anchos hombros, como si intentara hacerse más pequeño, invisible. Las palabras de su padre le volvieron en un susurro. El dinero de todos gira igual en Carter's. Aún así, su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras se limpiaba las palmas en el delantal. Cogía un menú de plástico empañado y llenaba un vaso de agua. «Bienvenido a Carter's», dijo ella, forzando su voz al mismo ritmo tranquilo que ofrecía a todos los clientes, incluso cuando la tensión le pinchaba la piel. El especial de hoy es filete de pollo frito con puré de patatas, recién hecho esta. Mañana. El motociclista la miró entonces y Naomi contuvo el aliento. Sus ojos de un azul pálido con el borde rojo, como si no hubiera dormido en días, parecían en desacuerdo con las duras líneas de su rostro. No eran los ojos de un hombre que buscaba pelea, eran los ojos de un hombre que estaba perdiendo una. «Café», dijo con voz baja y áspera, como grava, pero también había suavidad en ella. «Negro, lo más rápido que haya en la cocina. Llevo en la carretera desde antes del amanecer».
Mientras Naomi servía el café de la cafetera estropeada, se fijó en sus manos, grandes, callosas y ásperas, pero que temblaban ligeramente al coger la taza. Una pulsera de hospital asomaba por debajo del puño. Se le encogió el pecho. Había visto esa mirada demasiadas veces en las rotaciones de la unidad de cáncer. Alguien que se aferraba a un hilo. ¿Te queda mucho viaje?, preguntó con indiferencia mientras dejaba la taza delante de él. Él asintió lentamente y se dirigió de nuevo al Willow Creek Medical. Dijo con voz agotada: «Mi hija». Las palabras se le quebraron, rompiéndose como hielo bajo presión. Bajó la mirada hacia el remolino negro de su café. Naomi tragó saliva para pasar el nudo que se le había formado en la garganta. No preguntó nada más, solo sonrió amablemente y dijo: «Tostadas y huevos, en 1 minuto y medio como mucho». Mientras se daba la vuelta para pedir el pedido en la cocina, Naomi se fijó en las escaleras al otro lado de la habitación con recelo, con desaprobación y miedo. Sabía exactamente lo que le iba a costar, pero también sabía lo que era lo correcto. Y Naomi Carter nunca había sido de las que se echaban atrás cuando hacían lo correcto. El timbre de la puerta volvió a sonar, esta vez más fuerte, cortando el murmullo de las conversaciones como una cuchillada. Naomi no tuvo que volverse para saber quién acababa de entrar. Lo sintió en la repentina rigidez del aire y en la forma en que la señora Worthington se encogió sobre su café y en el fuerte roce de la silla de Joe Larkin al moverse incómodo. El oficial Dean Harper y la ayudante Laura Miles habían entrado en la cafetería Carter, ambos con el uniforme completo y las placas reflejando la luz del sol que se colaba por las ventanas polvorientas. Dean se acercó al mostrador con la arrogancia despreocupada de un hombre que se sabía el dueño del pueblo. Se inclinó, haciendo que sus botas marcaran un ritmo irregular contra el suelo de baldosas, y sus ojos se fijaron inmediatamente en el motero encorvado sobre su café. Naomi vio la lenta y fea sonrisa que se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya», dijo Dean en voz alta para que se oyera en toda la sala. «No se ve a los de tu clase muy a menudo en Willow Creek». El motorista no levantó la vista. Dio un sorbo a su café y se estabilizó manos. Naomi apretó el borde de la barra y sintió que se le enrojecían las mejillas. «Solo estamos desayunando, agente», dijo el hombre en voz baja, con voz áspera pero respetuosa. Laura se quedó un paso detrás de Dean, con la postura rígida y la mirada inquieta, pasando rápidamente de Naomi al motorista. Dean apoyó el codo en la barra, invadiendo deliberadamente el espacio. «Quizá deberíamos comprobar su identificación, Naomi, y asegurarnos de que no es uno de los Reapers de los que nos han informado». El corazón de Naomi latía con fuerza. El hombre no había hecho nada, pero Dean ya estaba dando vueltas como un buitre. La mano del motorista se movió lentamente, con cuidado, hacia el bolsillo de la chaqueta, pero la mano de Dean cayó instintivamente hacia la funda de su pistola en la cadera. Naomi dio un paso adelante y su voz sonó más aguda de lo que pretendía. «Es un cliente que paga, Dean, igual que cualquiera que entra por esa puerta». Dean volvió la cabeza, ampliando su sonrisa burlona. «Sí, eso es muy gracioso», dijo señalando la insignia de la chaqueta del motorista, la parca con su mirada malvada. «Ya sabes lo que significa, Naomi. Drogas, armas, problemas». El motorista por fin levantó la vista, fijando sus pálidos ojos en los de Dean, tranquilos, pero inflexibles. «No sabes nada de mí», dijo en voz baja. Dean soltó una risa sin humor. «Sé lo suficiente, y sé que no debo confiar en un hombre que lleva ese parche de la muerte». Las manos de Naomi temblaban ahora, pero se mantuvo firme. Podía sentir todas las miradas del restaurante sobre ella, algunas suplicándole en silencio que no armara un escándalo, otros esperando a ver qué hacía. Pensó de nuevo en las palabras de su padre, la lección que le había inculcado desde pequeña. Juzga por las acciones, no por las apariencias. «Nunca tienes derecho a acosar a alguien solo porque no te gusta su aspecto»,
dijo Naomi con voz firme, a pesar del nudo de miedo que se le había formado en el pecho. Dean enderezó la expresión, endureciéndose. «Estás cometiendo un error, Naomi», dijo en voz baja y amenazante. «En este pueblo no se lleva bien a la gente que se mete en líos». El motero apartó el plato y buscó la cartera, pero Naomi puso una mano sobre la barra entre ellos. «Aquí tu dinero no vale hoy», dijo con firmeza. «El desayuno corre por mi cuenta». El motero parpadeó sorprendido, y algo indescifrable cruzó su rostro, algo peligrosamente parecido a la gratitud. Dean resopló con disgusto y arrojó unos billetes, arrugados sobre la barra. «¡Vamos, Laura!», ladró dándose la vuelta. Laura dudó un instante, con la mirada fija en Naomi, casi como si se disculpara, antes de seguir a Dean hacia la puerta. El timbre sonó con un tintineo agrio al cerrarse detrás de ellos. El restaurante quedó sumido en un silencio incómodo. Naomi se entretuvo limpiando la barra, ignorando las conversaciones en voz baja que surgían como la mala hierba a su espalda. El motero terminó su café y dio unos sorbos rápidos, dejando un billete de $20 debajo de la taza, a pesar de las protestas de Naomi. Se puso la chaqueta y se ajustó la cremallera. «Me llamo Hank Morrison», dijo simplemente. Naomi le dedicó una pequeña sonrisa sincera. «Naomi Carter. Buen viaje, señor Morrison». Hank asintió una vez con un gesto profundo y solemne, luego se dio la vuelta y salió al sol abrasador de la tarde. Naomi lo vio marcharse con un dolor agudo floreciendo en su pecho. No se hacía ilusiones sobre cómo acabaría aquello. Los pueblos pequeños tenían buena memoria para las cosas que no les gustaban y temperamentos cortos para aquellos que cruzaban líneas tácitas, y ella acababa de trazar una línea grande y audaz en la arena. La tarde transcurrió más lenta que la melaza. Los pocos clientes que entraron ofrecieron sonrisas forzadas o ninguna cuando Naomi finalmente cambió el letrero de «abierto» a «cerrado» esa noche. Se sentó pesadamente en uno de los bancos y dejó caer la cara entre las manos. No quería una pelea, no. Necesitaba otro enemigo, pero cuando cerró los ojos, lo único que veía era la mano de Hank temblando alrededor de la taza de café, el brillo de la pulsera del hospital destellando como un grito silencioso de ayuda. Recordó las innumerables veces en el hospital de Atlanta, cuando extraños le habían mostrado pequeñas amabilidades en sus momentos más bajos y sabía que no podría haber hecho nada diferente, aunque le hubiera costado todo. Mientras Naomi cerraba por la noche, vio algo pegado a la puerta de cristal. Un trozo de cartón con unas letras rojas escritas con rabia. «No se admiten amantes de moteros, no queremos problemas». Se le revolvió el estómago, lo arrancó y lo arrugó en el puño, pero el mensaje se le quedó grabado en la memoria. Los problemas habían llegado a la cafetería de Carter, y Naomi sabía que esto era solo el principio, pero en el fondo, incluso a través del miedo y la duda, sentía que una brasa obstinada de algo más fuerte comenzaba a brillar. No había retrocedido hoy, y tampoco lo haría mañana. Esa noche, mucho después de que la última luz de la cafetería parpadeara y se apagara, Naomi se abrió paso por los silenciosos pasillos del Willow Creek Medical. Las luces fluorescentes de arriba zumbaban débilmente proyectando un pálido resplandor sobre el suelo de linóleo y el olor a antiséptico se aferraba al aire como un recuerdo. Se detuvo ante la habitación 214, sus dedos rozaron el borde del marco de la puerta antes de empujarla suavemente para abrirla. La habitación estaba en penumbra, salvo por el suave resplandor del monitor junto a la cama y el pitido constante que marcaba cada respiración que su padre aún conseguía tomar. Evelyn Carter yacía inmóvil, con los ojos cerrados su cuerpo, antaño poderoso, ahora frágil bajo la manta del hospital. Naomi se acercó a la cama, acercó una silla y se sentó lentamente, buscando la mano de su padre. Estaba cálida, pero distante, como si se aferrara a algo que ya se había desvanecido a medias. «Hola, papá»,
susurró con la voz quebrada al atragantarse en su garganta. Soy yo. Añadió con una pequeña risa cansada. No, lo juro, pero tú me enseñaste a decir lo que pasa cuando algo va mal, y hoy ha venido un hombre grande, un motero, que parecía problemático para todos los demás. Añadió con una pequeña risa cansada. No fue a propósito, lo juro, pero tú me educaste para que dijera lo que pasa cuando algo va mal, y hoy había un hombre, un tipo grande, un motero, que parecía problema para todos los demás. Naomi hizo una pausa y tragó saliva con dificultad, pero él no era así. Solo era un padre cuya hija estaba en muy mal estado en ese mismo hospital, con un cáncer en fase 4, y la forma en que le trataron esos policías. ¿Papá? Como si ni siquiera fuera humano. Los monitores hacían un suave clic, indiferentes a sus palabras, pero Naomi siguió hablando con voz más firme. Ahora no sé si hice lo correcto. El negocio ya va mal y ahora la gente susurra y me insulta. Alguien incluso dejó un cartel en la puerta como si hubiera traicionado a este pueblo por mostrar un poco de bondad. Le ardían los ojos y parpadeó rápidamente, negándose a dejar caer las lágrimas, pero recordé lo que siempre me decías. Hay que tratar a las personas por cómo actúan, no por cómo visten, y ese hombre no necesitaba que lo juzgaran hoy, necesitaba de gracia. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz, como si compartiera una verdad sagrada. Creo que he asustado a algunas personas, papá. Quizá incluso a mí misma. Pero no me he echado atrás y creo que estarías orgulloso de ello. Se quedó sentada en silencio durante un largo rato, escuchando el ritmo constante de la respiración de su padre y el suave zumbido de las máquinas. Entonces, como por instinto, se inclinó y besó el dorso de la mano de Evelyn. Que duermas. Bien, papá, yo me encargo del restaurante y también de tu columna vertebral. Con eso, Naomi Rose echó una última mirada al rostro tranquilo de su padre y salió a la noche cargando con el peso de ese día y con la fuerza silenciosa de la mujer que le había enseñado a soportarlo. A la mañana siguiente, Naomi llegó al restaurante antes de que el sol se asomara por los árboles detrás de Willow Creek. Abrió la puerta principal con el corazón encogido, el estómago apretado y los ojos aún arenosos por una noche de sueño inquieto. El cartel de cartón había desaparecido. Lo había quemado en un cubo de basura detrás del edificio, viendo cómo se curvaba y se ennegrecía como la vergüenza que alguien había querido colgarle. Pero el silencio en el pueblo era más fuerte que cualquier insulto. Los clientes habituales del desayuno no aparecieron, ni la señora Worthington, ni los camioneros, ni los dos ancianos que jugaban al ajedrez en la mesa del fondo todos los jueves a las 9:00 a.m. El café se había enfriado, y nadie lo había tocado a las 10. Naomi había empezado a limpiar las encimeras que ya estaban limpias, solo para tener algo que hacer. Al mediodía estaba sola, detrás de la caja registradora, mirando el tarro de propinas casi vacío y preguntándose cuánto tiempo podría aguantar antes de que las luces parpadearan para siempre. Entonces sonó la campana. Naomi levantó la vista esperando quizá a un viajero perdido o un error en una entrega, pero en lugar de eso entraron dos desconocidos. El hombre tenía unos 50 años, era alto y delgado, curtido por los años en la carretera. Llevaba unos vaqueros descoloridos y una chaqueta llevaba un pequeño pin plateado con una calavera, discreto pero inconfundible. A su lado había una mujer de la misma edad, con el pelo largo y gris recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Llevaba un chaleco vaquero con el mismo distintivo, pero sus ojos eran suaves y su sonrisa amable. ¿Naomi Carter?, preguntó el hombre. Naomi asintió insegura, con la tensión volviendo a recorrer su espalda. Soy Roy Morrison. Esta es mi esposa, Linda, el hermano de Hank. Los hombros de Naomi se relajaron ligeramente y salió de detrás del mostrador. Se dieron la mano con firmeza, cálida y respetuosa. Hank nos contó lo que había pasado. Linda dijo que él quería venir,
pero que todavía estaba en el hospital con Jesse. La expresión de Naomi se suavizó. ¿Cómo está ella? El rostro de... Roy se nubló por un segundo. Está en fase 4. Están probando algo experimental. Es la última oportunidad, Naomi. Naomi tragó saliva con dificultad y sintió un nudo en el pecho. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Él dijo que fuiste muy amable con él, continuó Linda, cuando nadie más se atrevía a decir nada. Dijo que le defendiste ante la policía, que no miraste la placa sino al hombre. Naomi se encogió de hombros ligeramente. No parecía que necesitara pelear, parecía que necesitara comer. Roy sonrió levemente. A veces son lo mismo. Naomi les ofreció café y ellos aceptaron. Lo sirvió lentamente tratando de que no le temblaran las manos. Había algo en su presencia que parecía significativo, como el silencio antes de una tormenta de verano. Cuando terminaron sus tazas, Roy dejó la suya y dijo, «Queríamos hacer algo para darles las gracias, no con dinero. No se preocupen. Con apoyo». Naomi ladeó la cabeza, desconcertada. Roy solo sonrió. «Dale unos minutos». Y entonces, sucedió. Al principio solo fue un sonido, un rugido sordo y lejano, como un trueno, luego más fuerte y más cercano. Naomi se acercó a la ventana y sintió que se le cortaba la respiración. En ambos extremos de Main Street, el horizonte brillaba con motocicletas cromadas. Docenas, no, cientos, una tras otra, aparecieron rugiendo, con los motores gruñendo y rugiendo, mientras llenaban la calle frente al restaurante Carter's. Llegaban en oleadas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos con parches en las chaquetas, cascos y chalecos cosidos con las insignias de diferentes Grim Reapers capítulos de todo el estado, algunos con banderas, otros con pequeños ramos de flores. Todos habían venido por la misma razón. El ruido se hizo ensordecedor, y luego disminuyó lentamente a medida que los motores se apagaban. Los motociclistas desmontaban, se estiraban, hablaban en voz baja y se movían al unísono como una manada migratoria. Naomi se quedó paralizada, observando cómo el estacionamiento se desbordaba y la acera desaparecía bajo las botas. Miró a Roy aturdida. «¿Qué es esto?», susurró. Linda sonrió. «Hank le habló a su capítulo sobre ti. Ellos se lo contaron a otros. Las noticias vuelan en nuestro mundo. Trataste a uno de los nuestros como a una persona. Eso significa algo». La voz de Naomi se quebró. «Pero son más de 200 personas. ¿Por qué?». Los ojos de Roy se mantuvieron firmes, porque cuando el mundo nos da la espalda, nosotros recordamos a los que no lo hicieron. La campana de la puerta tintineó y los primeros motoristas entraron con respeto, saludando con la cabeza a Naomi como si fuera alguien importante. Tomaron asiento, llenaron las mesas y se apoyaron contra las paredes donde no quedaban sillas. Naomi balbuceó. «No tengo suficiente comida para toda esta gente». Roy sonrió. «No te preocupes, Linda. Anoche llamé a tus proveedores. Los camiones están de camino. Los gastos están cubiertos. Casa». Naomi se sintió mareada. ¿Por quién? «Por nosotros», dijo Linda simplemente. «Considéralo una inversión en bondad». Fuera de la ciudad, la gente comenzó a reunirse. Miraron desde el otro lado de la calle. Susurraron en los porches, se asomaron por las ventanas, pero no se escondieron. Observaban, se preguntaban, y poco a poco, algunos cruzaron la calle con cautelosa curiosidad. Malik, un antiguo compañero, de clase de Naomi, entró echando un vistazo a el mar de chaquetas de cuero antes de levantar la mano para saludar. «¿Todavía sirves esas galletas?», preguntó con una sonrisa torcida. Naomi parpadeó y luego se rió, limpiándose las manos en el delantal. «Claro que sí, pero tendrás que compartir mesa. No hay problema», dijo él, sentándose junto a una mujer con una cresta rosa y un parché en el que se leía «Los Reapers nunca se rinden». Más lugareños se unieron a las conversaciones, que comenzaron con cautela al principio,
pero luego se hicieron más fluidas. Naomi observó cómo la sorpresa se extendía por su pecho como la luz del sol a través de las nubes de tormenta. Su restaurante, el restaurante de su padre, estaba lleno, no solo de gente, sino de posibilidades, de cambios. Entonces, la campana sonó una vez más. Naomi se volvió con el corazón en un puño. Hank Morrison estaba en la puerta, con ojos cansados y enrojecidos, la chaqueta polvorienta por el camino, pero con una sonrisa en los labios. «Espero que no te importe», dijo en voz baja. «He traído a unos amigos». Naomi se acercó a él y lo recibió a mitad de camino. «No, claro que no», dijo con voz emocionada. «Pasa, te he guardado un sitio». El sol de la tarde se hundía más, proyectando largas sombras doradas sobre Willow Creek, mientras el Carter's Diner bullía de vida como no lo había hecho en años. Naomi se movía como un torbellino detrás de la barra, rellenando cafés, gritando pedidos rápidos a la cocina y deslizando platos de hamburguesas y patatas fritas por la barra hacia las manos que esperaban. Los camiones de reparto habían llegado tal y como Roy había prometido, con cajas de huevos frescos, pan, carne y café en grano apilados en la puerta trasera. Algunos de 1900, los moteros habían descargado todo sin que se lo pidieran, riendo y bromeando como si fuera algo más de la reunión. Naomi había llamado a algunos amigos para que la ayudaran, algunos del grupo juvenil de la iglesia y algunos vecinos que ni siquiera estaba segura de que le cayesen muy bien, pero nadie dudaba. Había algo en la energía del restaurante, un entendimiento tácito de que algo especial estaba sucediendo, algo de lo que valía la pena ser parte. Todas las mesas estaban llenas de escritores con chalecos de cuero, rostros curtidos y manos callosas, que reían e intercambiaban historias con los lugareños curiosos. La señora Worthington, que se había agarrado las perlas justo el día anterior, estaba sentada en una mesa conversando animadamente con una mujer cuyos bíceps probablemente podrían romper tubos de acero, pero que discutía animadamente patrones, de acolchado. Melik enseñaba a un grupo de moteros a jugar al dominó en un rincón del fondo, golpeando las fichas con un dramatismo que hacía reír a toda la mesa. Incluso la ayudante del sheriff Laura Miles entró en silencio, se sentó en la barra y aceptó una taza de café de Naomi con un gesto que decía más que las palabras. Naomi se quedó sin el aliento por un segundo, apoyada contra la ventana de 1900 paso, simplemente absorbiéndolo todo. Esto era lo que su padre había soñado cuando abrió el restaurante Carter's, un lugar donde a nadie le importaba el color de tu piel, el parche de tu chaqueta o el trabajo que tenías o no tenías, solo la buena comida, la buena compañía y un techo bajo el que compartirlo. La campana de la puerta volvió a sonar y las conversaciones se apagaron cuando un hombre entró. Era enorme, de hombros anchos, con una barba blanca y espesa y un chaleco de cuero que le cruzaba el pecho, marcado con parches llamativos y las pesadas palabras President Grim Reaper's MC Riverside Chapter. Naomi se limpió las manos en el delantal y dio un paso adelante instintivamente, con el corazón latiendo con fuerza. El hombre sonrió cálidamente. Ay le tendió la mano. Ella debe de ser Naomi, dijo con una voz que sonaba como grava y rayos de sol. Me llamo Marcus Turner. Naomi le estrechó la mano con firmeza. Bienvenido a Carter's, Marcus, dijo él con una risita. Has causado una gran impresión en la familia. Marcus se volvió hacia la sala, levantó la mano y, de repente, las conversaciones se acallaron hasta quedar en un respetuoso silencio. Todos los ojos del restaurante se volvieron hacia él. Marcus carraspeó y su voz resonó con claridad en la abarrotada sala. Quería dedicar un minuto a dar las gracias a la señorita Naomi Carter. Comenzó, señalándola con un orgulloso movimiento de cabeza, porque cuando los demás le habían dado la espalda, ella no lo había hecho.
Cuando los demás juzgaban a un hombre por un parche en la espalda, ella veía al padre. Las cabezas asintieron en toda la sala y murmullos de aprobación se extendieron como una ola. En nuestro mundo, continuó Marcus, la lealtad y el respeto significan algo, lo son todo, así que quiero que se sepa que, a partir de hoy, el restaurante Carter's Diner estará bajo la protección de los Hells Angels. Los vítores fueron tan fuertes que hicieron vibrar las ventanas, las botas golpearon el suelo y los puños golpeaban las mesas en señal de celebración. Naomi se quedó paralizada, atónita, con lágrimas picándole en los ojos mientras la sala estallaba en aplausos. Cruzó la mirada con Hank al otro lado de la sala, y él le sonrió, un gesto pequeño pero lleno de orgullo, y Naomi le devolvió la sonrisa, temblorosa e incrédula. Marcus no había terminado. Esperó a que el ruido se apagara y luego dijo, «Y si alguien en esta ciudad tiene un problema con eso, tendrá un problema con todos nosotros». Su tono era firme, pero no amenazante. Solo una simple declaración de hechos. Se volvió y miró directamente a la ayudante del sheriff Laura Miles, que estaba sentada rígida en la barra, con el café a medio camino de sus labios. Laura tragó, saliva con dificultad, pero asintió lentamente, bajando la mirada hacia la taza que tenía en las manos. Marcus sonrió satisfecho y se volvió hacia Naomi. «Ahora», dijo con una amplia sonrisa que dejaba ver un diente de oro. «¿Quién está? ¿Listo para el pastel? He oído que no hay mejor porción en 3 condados». Otro estruendo de risas, y así, la tensión se disolvió de nuevo en alegría. Naomi también se rió, secándose rápidamente los ojos con el borde del delantal antes de volver corriendo a la cocina para cortar tantos trozos de tarta como le permitieran sus manos. A medida que avanzaba la noche, la reunión se extendió a las calles. Alguien conectó un altavoz portátil a la batería de una motocicleta y el rock clásico inundó el cálido aire de verano. Los niños del barrio montaban en pequeñas bicicletas por las aceras, zigzagueando entre grandes bicicletas cromadas como peces que se adentran en un arrecife de coral. Los ancianos se apoyaban en las farolas, intercambiando historias con hombres y mujeres, cuyas chaquetas de cuero contaban historias de diferentes pueblos y diferentes vidas, pero de alguna manera con el mismo corazón latiendo. El padre de Naomi, que no había salido de casa en meses, incluso se aventuró a salir envuelto en un manto, empujado en una silla de ruedas por uno de los jóvenes ciclistas, que tenía una sonrisa fácil y manos firmes. No era solo un buen día. Era el tipo de día que se cosía a la tela de la memoria de un pueblo para siempre. Y en el centro de todo ello, de pie, con sus zapatillas gastadas y su delantal manchado de café, estaba Naomi Carter, todavía cansada, todavía un poco asustada por lo que pudiera deparar el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo llena de una feroz y ardiente esperanza. Vio a Hank de pie fuera de la cafetería, hablando en voz baja con Roy y Linda, con una sonrisa en su rostro cansado mientras miraba la pulserita del hospital de Jesse que colgaba de su muñeca como una frágil promesa. Naomi se acercó a él. «Hola», dijo suavemente. Hank volvió la cara y se iluminó. «Jesse», dijo con voz ronca. «Hoy he recibido buenas noticias. Hay señales tempranas de que el nuevo tratamiento está funcionando». A Naomi se le hizo un nudo en la garganta y sintió un alivio vertiginoso inundándole el pecho. «Eso es increíble», dijo, y sin pensarlo se abrazó a Hank con fuerza. Él se quedó rígido durante medio segundo antes de devolverle el abrazo con fuerza y seguridad. Cuando se separaron, Hank dijo con voz ronca por la emoción. «Quiere conocerte», dijo. «Pareces el tipo de mujer que ella espera ser». Naomi parpadeó con fuerza para contener las lágrimas. «Me gustaría», dijo. «Me gustaría mucho». El sol se ocultó tras los tejados de Willow Creek, dejando el cielo teñido de suaves tonos púrpura y dorado, mientras las últimas motos se alejaban, rugiendo en la noche, dejando solo el débil olor a aceite de motor y las risas flotando en el aire cálido.
Naomi en la entrada del restaurante Carter's, con los brazos cruzados y el delantal todavía atado torcidamente a la cintura, viendo cómo las luces traseras desaparecían una a una por la polvorienta carretera. El restaurante detrás de ella todavía resonaba con el débil ruido de los platos que se lavaban y las sillas que se apilaban, pero aquí fuera, en el silencio de la tarde, parecía estar en medio de un milagro. Cerró los ojos un momento y respiró hondo, aspirando el aroma de tarta recién hecha, cuero gastado y polvo de verano que se mezclaban en algo que olía a esperanza. Un suave carraspeo detrás de ella la hizo volverse. Roy y Linda estaban uno al lado del otro, con las manos entrelazadas y amplias sonrisas iluminando sus rostros cansados. Entre ellos, Roy sostenía un paquete de papel marrón, grueso y ligeramente arrugado en los bordes. Dio un paso adelante y nos lo mostró a todos. Dijo. Naomi parpadeó y extendió la mano para desenvolver el paquete con cuidado. Dentro, doblado, con sorprendente esmero, había un chaleco de cuero hecho a medida, negro y flexible, con un parche cosido en la espalda que le cortó la respiración. Carter's Diner. Paese bordado en letras mayúsculas y rodeado por las palabras «Amigo de los Reapers». Debajo, un parche más pequeño protegía. Naomi pasó sus dedos por la costura, con un nudo en la garganta y sin poder articular palabra durante un largo momento. Roy le dio una suave palmada en el hombro. Te mantuviste firme cuando más importaba. La mayoría de la gente no lo hace. Linda sonrió con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No olvidamos la amabilidad. Nunca. Dentro.